Ya estamos en el tercer domingo que, aun siendo el ciclo dedicado a Marcos, y así va a ser durante 2 domingos más, vamos a meditar tal vez uno de los capítulos más importantes doctrinalmente, que más vida nos pueden transmitir, del propio Evangelio de Juan, es decir, el capítulo 6, el signo de la multiplicación de los panes, explicitado y profundizado por el Señor como un misterio eucarístico. Tomado del texto del Evangelio, la frase "Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo". La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del primer libro de los Reyes. Los dos libros, primero y segundo de Reyes, nos presentan las historias paralelas de los reinos de Judá y el reino de Israel. Recordemos que a la muerte de Salomón se divide el único reino en estos dos. Ambas historias reflejan la fragilidad humana y su infidelidad al Dios que les ha dado la vida y la libertad. Vemos una crónica de la decadencia en ambos casos. Israel, después de cambios dinásticos, de luchas internas, una dinastía sucede a otra, desaparece en el siglo VIII antes de Cristo a manos de los asirios. En cambio, en Judá permanece la dinastía de David todavía por otros 200, un poquito más años, con una sola dinastía. Y eso el pueblo de Israel lo ve como la manera como Dios cumple esta promesa que le hace a David de tener siempre a uno de sus descendientes sentado en el trono de Judá. La obra, eh, es decir, todos los textos, tanto el primero como segundo de Reyes, no es solamente una reflexión sobre la fragilidad humana, sino está escrita después de que sucedieron estas cosas como una llamada para que el pueblo actual y hasta hoy en día, nosotros y nosotras, nos convertamos desde la esperanza en la fidelidad de Yahvé. La lectura de hoy nos presenta al profeta Elías huyendo de la persecución de Jezabel, reina de Israel, pero que era extranjera, que lo busca para matarlo. El profeta abandona Israel, primero pasa por Judá y después sigue caminando para adentrarse en el desierto. Lo que empezó como huida se convierte en anhelo, llegar al Joreb, al monte del Señor. Nuevamente Dios provee el pan y el agua necesarios para el camino. El Señor le dice a Elías: levántate y come, porque aún te queda un largo camino. El salmo que meditaremos, el Salmo 33, es un salmo alfabético. En el original hebreo, cada estrofa iniciaba con la letra del alfabeto hebreo según su orden tradicional. El salmo entero canta la confianza en Dios, quien se ha manifestado fidedigno, es decir, que cumple lo que ofrece. Aunque no seamos conscientes, Dios permanece a nuestro lado, nos sostiene, nos bendice con su presencia. Finalmente nos alimenta. Todo lo que necesitamos es provisto por Él. Ojalá fuéramos menos distraídos y distraídas y viviésemos con la atención a las muestras de amor delicadas y concretas que Dios tiene para nosotras y nosotros. Nos invita a refugiarnos siempre en Él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Como segunda lectura, continuamos nuestra meditación de la carta de Pablo a los Efesios. Esta carta que focaliza en el misterio de la iglesia, de la eclesía, de esta asamblea de convocados. Recordemos que convocados y convocadas está toda la humanidad. Tristemente, no todas, no todos escuchan. Si algo debe distinguir a los que sí escuchan, a las cristianas y a los cristianos, es su amor por el prójimo. Un amor que implica percibir la dignidad de cada persona y la necesidad de tratarla desde el cariño de quien reconoce a una hermana, a un hermano.
podríamos decir, desde la sensibilidad que el mismo Dios nos transmite, porque así nos contempla. Hay actitudes que tristemente descubrimos también en nuestras vidas que contradicen esta vocación. Y el texto nos da una lista: la aspereza, la ira, el rencor, gritos, insultos, todo tipo de malevolencia. Un poco antes ha dicho el autor: si se enojan, tengan cuidado de no pecar, es decir, no focalizar ese enojo como agresión a tu hermano o a tu hermana. Por el contrario, el cristiano, la cristiana, espontáneamente es bueno, comprensiva, llamados a perdonar, a vivir amando y entregándose en el servicio al prójimo. Así nos invita la carta cuando nos dice: vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotras, por nosotros. El Salmo sigue siendo, como les comentaba, el capítulo 6 de Juan. Vamos a seguir recorriendo este discurso del Señor Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. El tema, comentábamos, es el misterio eucarístico. Importante para reconsiderar, y es lo que está tratando de transmitir. Recordemos que en el Evangelio de Juan, los 12 primeros capítulos, el libro de los signos, todo el mundo empieza creyendo que saben quién es Jesús. Y Jesús, a través de un largo discurso, los va desmintiendo, se va revelando, nos va permitiendo entender cuál es su misterio. Este cuerpo que Jesús entrega y del que los judíos piensan que es el de un carpintero galileo, es en realidad obra del Espíritu Santo. El hombre mortal no puede comunicar más que lo que tiene: una vida sellada por la muerte. Pero en Jesús aparece esta carne que el Verbo ha tomado con la libertad del amor. Es prototipo de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Esta carne que le hace semejante a nosotras y nosotros comunica a nuestra carne la vida y la inmortalidad. El que come de esta carne vivirá para siempre, nos dice el Señor. El Espíritu está en ella. Somos llamados o llevados a Jesús porque el Padre nos atrae. No tanto en el sentido de una fuerza selectiva que anulara nuestra voluntad. El Padre y su amor nos va enamorando. Y lo reconocemos en la presencia del Señor, que se nos entrega como alimento. Y no solamente de forma simbólica, sino operativa. Percibimos cómo nos sostiene, cómo nos da vida, cómo nos vitaliza. Quien recibe a Jesús, quien se deja alimentar por él, recibe la vida definitiva, esta zoe, de la que se hablaba en griego. Nos convertimos en resucitadas, en resucitados. El primer paso es confiar en el Señor Jesús, acercándonos a Él, prestándole atención, acogiendo su comunicación. Nos entrega su carne, es decir, su cuerpo, su presencia. Recordemos que el cuerpo es para los seres humanos el medio de expresarse, lo que nos ubica en el universo, el medio para traducir el amor que se lleva en el corazón. Recordemos con esperanza esta promesa del Señor: el que coma de este pan vivirá para siempre. Comentábamos ya desde el inicio de la Eucaristía que es evidente que las lecturas, empezando por el primer libro de los Reyes, hacen esta referencia al misterio de la Eucaristía, al misterio eucarístico. A veces se nos olvida el sentido del término Eucaristía, que significa acción de gracias o una buena acción de gracias. Y eso es lo que nos reúne. Nos reúne la convicción de que cuando abrimos el corazón, cuando abrimos nuestra conciencia a recibir la manera como Dios nos nutre, nos da vida, nos transforma, nos vivifica, pues de manera natural en nuestro corazón surge el deseo de agradecer,
como nos recuerda San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor, ofreciéndole al Señor lo mismo que Él nos ha dado, su presencia, su cuerpo. Por eso subrayamos que cuando participamos de la comunión, pues el cuerpo de Cristo pasa a ser nuestro porque se nos entrega, pero también cuando vivimos realmente conscientes de lo que ese misterio significa, pues también nuestro cuerpo pasa a ser parte de Él, se lo entregamos. Vamos experimentando lo que describe esa frase que citamos con mucha alegría y frecuencia de Pablo en Gálatas: vivo, pero vivo porque Cristo vive en mí. Vivo en comunión con este Cristo que vive en mí, que sostiene mi vida, que transforma mi vida, que me capacita para que yo, igual que Él, pueda dar vida a la gente que me rodea, me vuelva co-creador con el Señor Jesús. La primera lectura, este texto tomado del primer libro de los Reyes, nos presenta al profeta Elías perseguido, ha estado huyendo de los enviados de esta reina que se aborrecían mutuamente, digámoslo así, Jezabel. Eh, y ya está cansado, como que dice: ya mi vida, ¿qué sentido tiene si el resto de mi existencia va a estar así, exiliado, tratando de buscar un lugar donde no acaben con mi vida de una forma violenta? Pues mejor llévame, Señor, deja que acabe mi vida. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones similares, no porque estemos en algo tan dramático como el caso de Elías, pero a veces sentimos o hemos caído en la trampa de ubicarnos en nuestra existencia de una forma rutinaria, ¿no? Como si todos los días fueran iguales a los anteriores y no tuviésemos la convicción de que algo puede cambiar para bien de manera radical, profunda en nuestra vida. El símbolo de esta primera lectura y de todos estos pasajes del primer libro de Reyes es la búsqueda, la llegada al monte Joreb, al lugar del encuentro con Dios, donde esperaba Elías el tener una experiencia similar a la de Moisés. Señor, ¿cuál es la regla de mi vida? ¿Cuál es la ley que me confías? ¿Qué es lo que esperas de mí? Y este texto lo que subraya, lo que nos invita a profundizar, es precisamente que en ese camino al encuentro, al diálogo permanente con el Señor, nunca nos va a faltar lo que necesitamos, lo que nos da la energía, digamos, la vitalidad, el empuje, el dinamismo para tener vidas abocadas a compartir vida a las personas que nos rodean, compartir vida con aquellos a quienes Dios nos envía. Pablo lo subraya cuando dice: los cristianos, aquellos cristianos y cristianas quienes viven unidos al Señor Jesús, son bendición para la gente que les rodea. Una manera de ver si efectivamente tu vida, tu misión como cristiano, como cristiana, se está cumpliendo a cabalidad, es ver que te regresa la mirada de la gente que te rodea. Percibes en esa mirada amor, cercanía, gratitud. Realmente te has convertido en una bendición para ellos y para ellas. Y si no, redobla tu convicción y tu compromiso de acudir a ese espacio, de acudir al Joreb, donde Dios te va a dar la ley, va a poner en tu corazón esta nueva ley, esta nueva, digamos, estructura, esa nueva armonía a la que te invita a aportar, a consolidar y a compartir con la gente a quienes te envía, es decir, con quienes compartes la vida de todos los días, la vida cotidiana. Y finalmente llegamos al texto del Evangelio. El Evangelio de Juan, inclusive más que los otros evangelios, hermanos y hermanas, es muy difícil leerlo de corrido, porque no fue escrito así. Y no fue escrito para que lo leas como se lee una novela. ¿A qué voy?
Si ustedes comparan la lectura del domingo pasado, la de este domingo y algunos elementos de la lectura del próximo domingo, pues pareciera que está repite y repite otra vez. Pero es que esto ya lo dijo. ¿No se habrá confundido Alex si nos está leyendo la lectura del domingo pasado? Y es que la lógica del Evangelio, la dialéctica, digamos, la didáctica del Evangelio de Juan en los primeros 12 capítulos, aunque también está de alguna manera presente también en los últimos 12, perdón, ay Dios mío, 9, para juntar los 21 capítulos de Juan, algunos autores han dicho que es una estructura antifonal, ¿no? No es para que lo leas de corrido, es para que leas una frase y la saborees. Y después de un rato, lees la siguiente frase y la saboreas. Y después de otro rato, lees la siguiente frase y la saboreas. Haz eso en tu casa y verás qué diferente sabe ese evangelio. Es como un buen cocinero, una buena cocinera, sabe que no se trata de aventar todos los ingredientes y ponerle un poquito de calor y servírselo a la gente. Depende mucho de qué pones primero, cuánto lo dejas, de qué forma vas juntando los ingredientes, etcétera. El gran cocinero, desde luego, aquí es el espíritu. Y para que sientas el sabor profundo del Evangelio de Juan, en particular este capítulo 6, te invito, adelanto un poquito la tarea de la semana, a que leas todo el capítulo 6, pero en particular el discurso del Señor en la sinagoga de Cafarnaúm, así. Una frase, cierra los ojos, percibe la profundidad de lo que te está diciendo, ¿no? Recordemos, ya se los decía al presentar las lecturas, que el inicio de Juan, estos primeros 12 capítulos con sus 7 signos, siempre empiezan con gente perpleja que prejuzga a Jesús desde sus prejuicios, ¿no? Tal como dice el término. Creen que saben quién es Él y están bloqueados, ¿no? Pues que dice que pan del cielo, sabemos quién eres un artesano, conocemos a tu familia, ni siquiera eres de una familia sacerdotal o mucho menos de alguna de las familias ricas de la región. ¿Cómo vienes ahora a decirnos que eres el pan del cielo? Guardadas las proporciones históricas, también algo así pasa en nuestra cotidianidad. Todas y todos creemos que ya tenemos al Señor catalogado, que ya sabemos qué implica la fe cristiana, que ya sabemos qué es lo que nos toca, que ya tenemos más o menos ubicado quién es Jesús y la relación que tenemos o que queremos tener con Él. Pero cuando nos acercamos al misterio de Dios con esta actitud, acoger el mensaje y guardar silencio, dejar que Dios nos vaya conduciendo, dejar que Dios vaya, digamos, sazonando esa comunicación para que finalmente, como decía el cardenal Newman, todas estas pequeñas pinceladas, el Espíritu hace que se conviertan en una comunicación, que se conviertan en una vivencia, que percibas cómo el Señor Jesús no es solamente un concepto, sino como el propio símbolo sacramental de la Eucaristía nos transmite, te nutre. Y cuando terminas esa oración con el texto bíblico, tu corazón está revitalizado, está dinamizado, ¿no? Te sientes con energía, con gusto, ya no ves la vida como una serie de experiencias o de acciones o de contextos repetitivos y rutinarios, si no te das cuenta que el amor siempre tiene novedad, la manera como el amor se hace presente en nuestras vidas y nosotros lo hacemos presente en las vidas de otras personas, siempre trae esta luz de vitalidad, este dinamismo, esta energía que transmite vida. Pidámosle al Señor esa gracia y comprometámonos a acudir
desde luego, las veces que podamos, es un gran regalo quienes tienen acceso a la experiencia eucarística sacramental y quienes no tengan esa posibilidad, pues ahí está el texto bíblico, el Evangelio para saborearlo, para dejar que el Señor te nutra, te capacite y finalmente te envíe con todo lo que necesitas para hacer buena noticia para quienes te rodean. Pidámosle al Señor que día con día vayamos profundizando en este misterio de la vida recibida y compartida. Que así sea. En esta semana, como les invitaba, tomémonos un momento para seguir profundizando en este capítulo tan importante en el Evangelio de Juan, capítulo 6, que la liturgia le dedica casi 6 domingos. No conozco ningún otro al que se le dedique tanto. Porque en el fondo está eso. Cristo es alimento, Cristo te sostiene. Si haces esta lectura orante del Evangelio, 10 minutos, 15 minutos, te acordarás de mí. Verás que cuando termines te sientes reconfortado, transformada, capacitada para poder enfrentar el día desde este amor que al compartir da vida. Que el Señor nos ayude y nos permita hacer buena noticia. Que tengan una buena semana. Dios con ustedes.